Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esta lectura quisiera dar inicio al capítulo 4 de Héroes de la Fe. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Marco Aurelio en el año 161 después de Cristo. Este era un hombre de naturaleza rígida y severa, muy estudioso en filosofía. En su actividad de gobierno fue duro e inhumano contra los cristianos. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecieron al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinos, clavos o piedras afiladas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos con las muertes más terribles. Germánico, un muchacho verdadero cristiano, siendo entregado a la fiera a causa de su fe, se condujo con tanto valor que muchos de los paganos allí presentes se convirtieron a aquella fe que inspiraba a tal arrojo. En este tiempo del emperador Marco Aurelio vivió el sucesor del apóstol Juan, cuyo nombre era Policarpo, quien fue un venerable obispo de la iglesia de Esmirna. Este se ocultó al oír que le buscaban, pero fue delatado por un niño. El escritor John Fox nos cuenta que tras dar una comida a los guardias que le habían aprendido, le pidió una hora para orar, lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardias se habían arrepentido de haberlo arrestado. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y llevado a la plaza del mercado del pueblo para su ejecución. El procónsul solo le pidió que jurara una blasfemia contra Cristo y le daría libertad. A lo que Policarpo respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey y mi salvador? El procónsul dio la orden que se le clavara en la estaca, donde sería quemado, pero Policarpo pidió que no se le clavara, que él se quedaría inmóvil, a lo que el procónsul consintió. Solo le ataron las manos a la estaca. Al encenderse la hoguera, las llamas no le tocaron, solo rodearon su cuerpo. Entonces se le dio la orden al verdugo que lo traspasase con una espada. Al ser traspasado, brotó tanta sangre de él que apagó el fuego. Pero por instigación de los judíos, enemigos del evangelio de Cristo, su cuerpo fue quemado, para que no se le rindiera un entierro dignamente. Marco Aurelio no cesó la persecución y matanza de los cristianos. Cuenta la historia que había una mujer llamada Felicitate, una ilustre mujer, dama romana, de una familia de buena posición y muy virtuosa. Era una devota cristiana. Tenía 6 hijos a los que había educado de manera ejemplar y en toda piedad. Enero era el mayor. Fue flagelado y prensado hasta morir. Felipe y Félix, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, le mataron arrojándole de un precipicio. Los 3 menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. Y por último su madre fue decapitada con la misma espada con que mataron a los últimos 3. Hubo un tiempo muy corto donde la crueldad tuvo un descanso, dado a una repentina invasión que las regiones del norte del imperio estaban sufriendo.
El mismo emperador estaba acorralado, muy asustado y muriendo de sed. Comenzaron a invocar a sus dioses paganos, pero sin respuesta alguna. Entonces pidieron socorro a un grupo que orara a su Dios. En respuesta, Dios envió una lluvia torrencial, lluvia prodigiosa. Los soldados hicieron presas y sacaron agua, saciando así la sed. Cobraron nuevas fuerzas y pudieron vencer a sus enemigos. Este asunto hizo que se aminorara por lo menos la persecución en aquella zona. Pero pronto se desencadenó en Francia, particularmente en Lyon, una gran persecución, donde las torturas a muchos de los cristianos casi rebasaban la capacidad de descripción. Una mujer llamada Blandina fue arrestada en Francia por causa de su fe cristiana. En el 172 después de Cristo fue llevada junto a otros cristianos a las fieras. A todos ellos los colgaron entre una altura media para que los leones las pudieran devorar. Cuando las fieras venían hacia Blandina, ella los enfrentaba con tal valor que ningún músculo le temblaba. Más bien oraba con tal convicción a Dios que alentaba a los otros. Al ver los verdugos que no se intimidaba, la bajaron y le quitaron toda su ropa. La sentaron en una silla de bronce caliente al rojo vivo. Ella se mantuvo firme, sin titubear de su fe. El día terminó y Blandina no murió. Aquel día fue llevada a las mazmorras, pero el día siguiente la sacaron de allí junto a un chico de 15 años. A ella la pusieron en la hoguera para que se quemara. Cuenta la historia que defraudó a sus enemigos, porque ni un solo grito de súplica se escuchó. Y con furia el verdugo tomó su espada y la pasó por su garganta. Su muerte fortaleció al joven, quien fue torturado de manera brutal, solo para que negara su fe. Pero él perseveró hasta la muerte. Se ha dicho que la vida de los cristianos consistía de persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. Sus vidas estaban expresadas en el Coliseo y las catatumbas. Debajo de Roma habían unas 70 catacumbas en las que se habían encontrado unas 700 millas de galería. Y estas no eran la totalidad. Estas galerías tienen una altura de 2.4 metros y una anchura de entre 1 y hasta 1,5, y contenían cada una varias literas. En estos nichos eran puestos los cadáveres y se cerraban con una lápida de mármol. En estas lápidas hay grabados epitafios y símbolos. Tanto los paganos como los cristianos eran encerrados en estos lugares. Cuando se abrían las lápidas de los cristianos, los esqueletos contaban las terribles historias: cabezas separadas de sus cuerpos, costillas y clavículas rotas, huesos frecuentemente calcinados por el fuego. Pero a pesar de las terribles historias contadas, podemos leer allí las inscripciones que transmiten paz, gozo y triunfo. Algunas de estas inscripciones eran: aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño en paz. Otro: Lorenzo a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Otro: victorioso en paz y en Cristo. Otro: al ser llamado, se fue en paz. En contraste con todos estos epitafios, los paganos también tenían inscripciones. Uno de ellos decía: vive para esta vida presente, porque de nada más estamos seguros. Otro: levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Otro: una vez no era, ahora no soy, nada sé de ello y no es mi preocupación. Otro: peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no te puedo responder. Los más frecuentes símbolos que se encontraban en las paredes y en las catacumbas son el del buen pastor con el cordero en sus hombros, una nave
con todo su velamen, arpas, anclas, coronas, vides y por encima de todo, un pez. Pensar en los héroes de la fe es llegar a ser un héroe de la fe e imitador de Jesucristo, autor y consumador de la fe.